Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Siempre queremos ser amantes de tu presencia, Señor. Queremos amarte, Dios. Queremos amarte, Señor. Y dile conmigo, pasión tenemos por estar. Pasión tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar. Solo tú nos llenarás al adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Siempre queremos ser, Señor, amantes de ti, Señor. Enamóranos de tu presencia, Señor, y llénanos más de ti, Jesús. Llénanos de ti, Señor. Te necesitamos, oh Rey. Oh, Señor. Dile, somos amantes. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Somos amantes de tu presencia. Y siempre queremos ser. Oh, Señor, haznos amantes de ti, amantes de tu presencia, amantes de tu palabra, amantes por la santidad, amantes de ti, Señor. Crea en nosotros un corazón que te ame, Señor, cada día, Señor. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia,
Soy amante de tu presencia. Oh sí, Señor. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia. Y siempre quiero ser. Gracias, Señor. Bien, buenos días para todos. Una vez más con tiempo de palabra. Recordemos que estamos hablando acerca de el control de Dios sobre el sufrimiento humano. Estamos culminando esta serie precisamente en momentos donde muy seguramente Colombia está atravesando una situación muy adversa con el problema de esta pandemia. Pero por supuesto, no es solo Colombia, sino también el mundo entero. Pero nosotros, los que hemos creído en Dios, indudablemente esperamos en su gracia y en su misericordia. A veces no entendemos el propósito de Dios sobre el sufrimiento, pero poco a poco, así como poco a poco lo entendió Job, nosotros lo vamos a entender. Seguramente si nos apropiamos de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, vamos a ver la gloria de Dios. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la victoria sobre lo invisible, es decir, victoria sobre lo invisible. Job era un hombre recto, ya lo hemos dicho una y otra vez. Satanás logró poner a Dios en contra de Job. Y cuando menos lo pensó, Job resultó sumergido en el dolor, en la tristeza, en el desencanto de la vida. Estuvo en una situación bastante comprometedora. Yo no sé usted qué situación esté pasando en este momento, querido hermano, querido amigo. Quizás de repente Dios haya permitido alguna situación complicada, comprometedora, y donde es decir, además de perder lo material, quizás su salud, quizás haya tenido una pérdida grande en alguna área de su vida, aparte de eso usted esté perdiendo la paz, esté perdiendo la calma, con todas estas cosas que están pasando en nuestro país, las restricciones que hay para salir y todo lo demás, se produce un efecto contrario a nuestra voluntad. Queremos que las cosas terminen rápido, pero Dios persiste en permitir el sufrimiento. Job no sabía que tenía una guerra contra lo invisible. Usted debe saber, si usted ha creído en Dios, que usted tiene una guerra casada con lo invisible, con el enemigo. El enemigo no propiamente es que quiera vernos arruinados, usa esas circunstancias para llevarnos ¿a qué? A renegar de Dios, para llevarnos a desestabilizar nuestra fe, a que nosotros simplemente perdamos la calma en un determinado momento, y quizás como Job, que comenzó alabando y glorificando a Dios por su situación, en un determinado momento terminó quizás desengañado, contrariado con Dios, y no supo cómo actuar en un determinado momento. En esa guerra contra las tinieblas, Job perdió su confianza en Dios. Llegó a pensar que Dios era injusto. No podemos culpar a Job.
Job es figura de nosotros. En cualquier momento podemos cambiar nuestra posición, y esa fe que nos caracteriza y que nos ha llevado siempre a mantenernos estables y confiando en Dios, en un determinado momento puede derrumbarse. Al principio él confió plenamente en Dios, pero en la medida que se postergaba el sufrimiento, él se desestabilizó. Primero maldijo el día en que nació, luego empezó a quejarse contra Dios, y en otras ocasiones usted lo ve a través de la lectura de la historia de Job, que él se queja, se lamenta, reniega y no sabe qué hacer. A veces exalta el nombre de Dios y a veces simplemente se queja de su situación. Es natural, y yo estoy seguro que Dios no nos condena porque nosotros en un determinado momento sintamos que como que Dios nos abandonó. Es muy posible que usted esté pasando por una situación así y que usted piense que Dios lo abandonó. Job seguramente sintió que ya no había otra oportunidad, que iba a terminar sin nada y completamente en la inopia, enfermo, alejado de su familia, y por supuesto hasta sus amigos que vinieron a consolarlo simplemente se pusieron en contra de él. Asumieron que eso era que Job estaba en pecado. La vida es así, queridos amigos. Muchas veces la gente piensa que si algo nos está saliendo mal es porque hemos pecado contra Dios, es porque hemos hecho algo tan malo que Dios tuvo que permitir algo duro en nuestras vidas, que son las consecuencias de nuestro pecado, pero no siempre son las consecuencias de nuestro pecado. Job era una persona que era un hombre recto, no era perfecto, porque no hay hombres perfectos sobre la tierra, el único perfecto fue Jesucristo, pero este era un hombre que en definitiva Dios incluso sacaba la cara por él. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, Dios usa el sufrimiento para que nosotros seamos moldeados. Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para que nosotros podamos aprender, podamos crecer en fe, que podamos simplemente avanzar en el conocimiento de Dios. De otra manera, no puede ser. Nosotros en las buenas no buscamos a Dios de una manera que realmente logremos conocer a Dios, que podamos realmente entender el propósito de Dios para nuestras vidas, hasta que Dios se revela y nos confronta con nuestra realidad. Dios tuvo que confrontar a Job, y por eso vemos que es la decisión de Dios revelarse a nosotros por nuestra condición como pecadores, y por eso propicia nuestro crecimiento a través del sufrimiento. Siempre lo ha hecho, a través del tiempo lo ha hecho. Lo hizo con José, allá en el Antiguo Testamento. 13 años tuvo que pasar José en el sufrimiento, un proceso largo. Lo hizo con David, también a los 17 años fue ungido por Samuel, pero solo hasta los 30 años fue hecho rey de Judea. Saúl lo persiguió por mucho tiempo. Y así sucesivamente. Usted puede ver a un Pablo que le atribuye ese trato de Dios, ese aguijón en la carne, precisamente al propósito de Dios, para que él aprendiera a depender de Dios, para que su autosuficiencia no lo traicionara y él aprendiera lecciones. Y de repente quizás el orgullo, la prepotencia
fluyera y lo traicionara y de repente no pudiera ser un instrumento en las manos de Dios. Para todo Dios tiene propósito. Al mismo Pedro, con Pedro el Señor tuvo que tratar. Y así sucesivamente con todos nosotros. Pedro no quería negar a Jesús, pero al fin lo negó porque en su autosuficiencia pensó que podía hacer las cosas a su manera. ¿Qué quiere lograr Dios en nosotros a través del sufrimiento? En primer lugar, que reconozcamos nuestra debilidad, moldearnos, porque es a través del sufrimiento que nosotros aprendemos a depender de Dios. En segundo lugar, que seamos ejercitados hacia el desarrollo de nuestra fe. Santiago, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, amigos, el Señor dice que tengamos por gozo nuestras pruebas. Dice el versículo 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El Señor quiere que nuestra fe sea desarrollada a través del sufrimiento, pero también que seamos perfeccionados, es decir, santificados y maduros. En Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tuvo que tratar con Job y ha tenido que tratar con todos sus hijos. Ha tenido que tratar a través del tiempo con todos aquellos que Él quiere usar, con todos aquellos que Él quiere llevar a su gloria. Porque sin sufrimiento no hay gloria. Así que es bueno que ustedes y yo aprendamos a través de la vida de Job que vale la pena el sufrimiento si viene de parte de Dios. Satanás quiere simplemente llevarnos al infierno, pero Dios quiere llevarnos a su gloria. Y esa es la lucha entre lo invisible y entre el poder de Dios. Esa fuerza del enemigo que quiere simplemente hacernos desistir de nuestra fe, hacernos desistir de nuestro propósito de caminar con Dios. Cuando viene el sufrimiento, a veces renegamos, a veces rechazamos el trato que Dios pueda tener para con nosotros. La única forma que Dios tiene con nosotros es el sufrimiento, porque lastimosamente nosotros no aprendemos sino en medio de esa lucha existencial. Job tenía una lucha existencial. Nosotros, todos nosotros tenemos una lucha existencial. A veces creemos en Dios, a veces dudamos, a veces rechazamos su trato, a veces no sabemos qué hacer. Job conoció a Dios. Este pasaje nos enseña que Dios trató con Job y que Job al fin reaccionó. Él hizo un intento fallido porque como que Dios reaccionara a favor de él. Pero cuando Dios empezó a hablar con él a partir del capítulo 38, Job calló, porque él entendió que era mejor callar ante la presencia de Dios, que no tenía la capacidad para enfrentarse a Dios. Nosotros no tenemos la capacidad para enfrentar a Dios. Él sabe lo que hace, Él sabe lo que permite en nuestras vidas. Queridos hermanos, queridos amigos, no es igual, óigame bien, conocer de Dios que conocer a Dios. Hay gente que dice y se jacta de conocer de Dios y van de iglesia en iglesia y llevan años y llevan décadas siendo cristianos, pero aún no tienen una estabilidad emocional, aún no saben cómo comportarse ante las circunstancias, aún no han desarrollado su fe, aún no saben cómo hacer cuando Dios realmente permite situaciones difíciles. Mucha gente pretende que conoce de Dios, pero no, en realidad
a Dios, no podemos conocerlo simplemente a expensas de nuestro proceder humano. Tenemos que conocerlo en la intimidad. Si usted observa aquí el capítulo 42, versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. En primer lugar, cuando Job decidió descansar, esperar, no luchar más contra sí mismo, él se dio cuenta que había aprendido a tener intimidad con Dios, que Dios estaba revelando a su vida, porque cuando nosotros conocemos en la intimidad a Dios, realmente cuando nos postramos, nos humillamos delante de Él y dejamos que Él obre en nuestras vidas, Él empieza a darnos revelación, a darnos el conocimiento, a darnos la capacidad de entender su propósito. Y Job entendió, en primer lugar, el poder de Dios. Se dio cuenta que Dios es omnipotente, que Dios todo lo puede. Por eso dice, yo conozco que todo lo puedes. Querido hermano, Él todo lo puede. Dios no está peleando contra nosotros. Nosotros estamos luchando contra nosotros. Y para que al final tengamos que entender que solo Él tiene el poder para moldear nuestras vidas, para hacer de nuestras vidas vidas productivas y vidas de bendición, vidas que le honren. En segundo lugar, Job entendió su incapacidad, su autosuficiencia. Por eso dice el versículo 3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Él dijo, yo oscurecí mi entendimiento, yo simplemente me opuse a que tú hicieras tu obra en mí. Hermano, no debemos oponernos a Dios. Necesitamos desarrollar todo el propósito de Dios, dejar que Dios obre en nuestra vida, que realmente crezcamos en fe y que nuestro orgullo, que nuestra autosuficiencia se vaya. En tercer lugar, Job entendió su necesidad de conocer a Dios. El versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué grandioso! Él lo entendió. Él se dio cuenta al final que definitivamente Dios siempre tiene la razón. Que Dios quiere simplemente ayudarnos para que tengamos un crecimiento, para que cada día seamos mejores personas, para que cada día podamos entender ese propósito de Dios a través del sufrimiento. Eso no es para siempre. Es grandioso cuando nosotros entendemos ese propósito de Dios. En Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 18, el apóstol Pablo hace una declaración sublime. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es grandioso. Tengo por cierto, dice Pablo, es decir, que esos sufrimientos que ahora tenemos no son comparables para la gloria que tendremos allá. Satanás, el que está allá en lo invisible, quiere derrotarnos porque él quiere que nosotros estemos un día con él en el infierno, pero no lo logrará porque es más grande y más poderoso el que está en nosotros. Hermano, Job entendió su debilidad. Nosotros tenemos que entender nuestra debilidad. Necesitamos de Dios. Necesitamos dejarnos moldear por Él. Necesitamos que Él nos guíe y nos encamine para que nosotros seamos conforme a su propósito. El versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Quitó la aflicción. No fue para siempre. Él entendió la gracia y la grandeza de Dios. Déjenme decirle que Dios bendice al que aflige. Dios bendice al que realmente se somete y decide esperar y confiar en Dios. Dice el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Qué lindo que usted y yo
podamos llegar a ese propósito, a ese crecimiento, a ese desarrollo de nuestra fe y que podamos ver la gloria de Dios en todo lo que nos proponemos. Que el sufrimiento entendamos que no es para devastarnos, no es para derrotarnos, no es para destruirnos, que Dios lo permite para que crezcamos, para que avancemos, para que seamos cada día mejores, conforme al propósito que Dios tiene, porque Él quiere llevarnos a su gloria. Para terminar, Moisés triunfó sobre lo invisible. ¿Por qué? Dice la Biblia en Hebreos 11:27 que él se mantuvo como mirando al invisible. Hermano querido amigo, usted y yo tenemos que mantenernos así, como mirando al invisible, sabiendo que Dios tiene el control sobre el sufrimiento, sabiendo que Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas y que indudablemente de todo esto, todo lo que está ocurriendo en Colombia y en nuestras vidas, hermano, no lo pongamos en duda. Es para nuestro bienestar, es para bendecirnos. De todo esto vamos a salir muy, pero muy bendecidos. Yo lo creo firmemente y espero que usted también lo crea. Lo desafío, querido hermano, querido amigo, a que usted crea esta realidad, esta verdad. Job descubrió 3 realidades maravillosas y es bueno que usted también las pueda aplicar a su vida. El poder de Dios, su omnipotencia, el renunciar a la autosuficiencia y su necesidad de conocer a Dios. Vamos a orar. Señor amado, gracias te doy por este tiempo, por esta tu palabra, soberano Dios. Gracias porque nos permites concluir, soberano Dios, en bendición, a sabiendas de que tú tienes el control sobre el sufrimiento. Gracias porque queremos mantenernos así como Moisés, como Job, como Pablo, como Pedro, Señor, como todos aquellos héroes de la fe, Señor de los cielos, que maduraron en su fe, que crecieron en fe y que avanzaron en el conocimiento de tu verdad. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu iglesia. Gracias por este tiempo. Oro por todos aquellos que están en necesidad, que están pasando tribulación en este momento y que necesitan de tu palabra, que necesitan de tu fortaleza, Señor. Que esta palabra llegue a sus corazones y que tú obres, Señor, conforme a tu buena voluntad, tu buen propósito. Gracias, porque hoy entendemos, Señor, que el sufrimiento no es para destruirnos, sino para bendecirnos. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga grandemente. No olvide reaccionar a este video, dejarnos sus comentarios y compartir esta palabra con otros que la necesiten. Bendiciones para todos.